Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ermesinda de Bigorra. Ella es un personaje un tanto desconocido que apenas es mencionada en las crónicas aragonesas, pero acabaría pasando a la historia por ser la primera reina consorte que hubo en el reino de Aragón, convirtiéndose así en esposa, madre y abuela de los primeros reyes aragoneses. Esta biografía es realizada por petición de O'Neill Merche Fernández y Flora Norimaki. Gisberga de la Casa Foix nació alrededor del año 1015 en el condado de Bigorra, actualmente en Francia. Fue hija del conde Bernardo Roger de Comans y de la esposa de este, la condesa Garsenda de Bigorra. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, pero se desconoce qué posición ocupó Gisberga entre sus hermanos. Su padre era el hijo menor del conde Roger I de Carcassona, heredando de este los condados de Foix y de Cussegan, además de que se convirtió en conde de Bigorra bajo el nombre de Bernardo I, debido a que dicho condado se le fue entregado como dote por su casamiento con la condesa Garsenda, al no tener esta hermanos varones que pudiesen heredar dicho título. Gisberga acabaría quedando comprometida con el conde Ramiro de Aragón, un hijo natural que había tenido el rey Sancho Garcés III de Pamplona con su amante Sancha de Aybar. Cuando dicho rey pamplonés falleció en el año 1035, dividió sus dominios entre sus vástagos, heredando así Ramiro el condado de Aragón. En cambio, el medio hermano de este, García, heredó la corona pamplonesa bajo el nombre de García Sánchez III, además de que este se acabaría casando con la hermana de Gisberga, la reina Estefanía. El 22 de agosto de 1036 se celebró la boda entre Gisberga y el conde Ramiro en la población de Jaca, en el condado de Aragón. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él unos 30. Tras celebrarse este casamiento, Gisberga decidió cambiar su nombre por el de Ermesinda en honor a su tía paterna, Ermesenda o Ermesinda de Carcassona, quien fue condesa consorte de Barcelona, además de una de las mujeres más destacables que hubo en su tiempo en la península ibérica. Su marido Ramiro se dedicó a ampliar su pequeño condado, apoderándose de distintos castillos y tierras, además de asumir la gobernación de los condados de Sobrarbe y Ribagorza, algo que le permitió el poder transformar su condado en un reino, convirtiéndose su marido en el primer rey de Aragón, mientras que Ermesinda sería la primera reina consorte de dicho reino. Mientras su marido se ocupaba de transformar su condado en un reino, Ermesinda iría trayendo sus hijos al mundo. En el año 1037 nació Teresa, que sería condesa consorte de Provenza. Hacia el año 1043 nació Sancho, que sería rey de Aragón bajo el nombre de Sancho I. Hacia 1045 nació Sancha, que sería condesa consorte de Urgel. En el año 1046 nació García Ramírez, que sería obispo de Jaca, y una fecha desconocida nació Urraca, que sería monja. El matrimonio tuvo un total de 5 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Se desconocen muchos puntos de la vida de Ermesinda, ya que apenas aparecen las crónicas de la época,
algo que hace suponer que llevó una vida dedicada a sus labores como consorte y como madre durante los 13 años que duró su matrimonio. La reina acabaría falleciendo el 1 de diciembre del año 1049 a los 36 años de edad, posiblemente a causa de algún problema de salud o de alguna enfermedad. 4 años después de su muerte, su marido se volvería a casar en segundas nupcias con la reina Inés de Aquitania, pero de este casamiento no llegaría a nacer ningún hijo. Los restos mortales de Ermesinda descansan en el Real Monasterio de San Juan de la Peña, en la localidad de Botalla, en el municipio de Jaca, en Huesca, en Aragón, en España. No hay mucho más que decir sobre Ermesinda. Ella fue la típica princesa de su tiempo que fue entregada en matrimonio por intereses políticos, pero gracias a las políticas expansivas de su marido, acabaría pasando a la historia como la primera reina consorte que hubo en el reino de Aragón. Ermesinda es un personaje bastante desconocido del que no existe mucha información, debido a que apenas es mencionada en las crónicas de su época, algo que hace suponer de que lleva una vida tranquila y dedicada a sus funciones como consorte, aunque acabará dejando su huella de manera indirecta en la historia, convirtiéndose en la primera consorte de la larga lista de reinas consortes que hubo en Aragón. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ermesinda de Bigorra. Espero que os haya gustado esta historia y espero a Kionil Merche Fernández y a Flora Norimaki también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que destacaron por ser las primeras reinas consortes de algún reino de la Edad Media. Y con esto me despido. Hasta la próxima.